La fermentación es un proceso natural utilizado para la transformación de los alimentos por medio de bacterias y hongos que aumentan la biodisponibilidad de los nutrientes. A veces generan nutrientes adicionales, eliminan toxinas, facilitan la digestión, previenen el estreñimiento y fortalecen el sistema inmunológico. La mayoría de las técnicas de fermentación de alimentos son muy antiguas y eran un recurso que permitía conservar alimentos y bebidas para sobrevivir sin practicar diario la caza o la recolección. Estas técnicas fueron desarrolladas por las culturas de todo el mundo a lo largo de los milenios. Sin embargo, este conocimiento casi ha desaparecido de nuestras comunidades citadinas debido a los procesos industriales y una profunda desconexión con la cocina y la alimentación. Los estudios avanzados en microbiología y los procesos de pasteurización permitieron prevenir muchas enfermedades en el siglo XIX, pero también formaron la idea de que las bacterias son enemigos peligrosos porque solo provocan infecciones y muerte. La realidad biológica es que las bacterias son nuestros ancestros y son el contexto de toda la vida. Llevan a cabo muchas funciones fisiológicas en nuestro nombre, mejoran, conservan y protegen nuestros alimentos. Lo anterior contrasta con el concepto generalizado de que las bacterias son nuestras enemigas y debemos matar el 99.9%, sin saber que la mayoría de ellas sirven para protegernos del 0.1% de las que nos pueden enfermar. Esta matanza indiscriminada y continua de bacterias nos ha vuelto más vulnerables a las infecciones. Se puede decir que no hay cultura en el mundo sin un producto alimenticio fermentado. Debemos reconocer a las bacterias como nuestro origen celular, nuestros compañeros y socios, en vez de seguir distanciándonos de las interacciones con la amplia red de la vida. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Fontalvo y les presento a mi compañera, La Conciencia. Hola Conciencia, ¿cómo estás hoy? Hola Juan, me siento entusiasmada porque recordaremos una práctica alimenticia que ayudó a la humanidad a desarrollarse en todas las regiones del mundo, pero que cayó en desuso y poco a poco empieza a ser rescatada para beneficio de todos. Qué gusto, Conciencia. Muchas gracias por estar aquí. Pues bien, hoy tenemos invitados muy especiales al chef Arodi Orea Velázquez, consultor gastronómico e investigador culinario especializado en la cocina tradicional veracruzana. Bienvenido, Arodi. Muchas gracias, Juan. Qué gusto es tenerte por aquí. Bien. También nos acompaña Scarlett Muñoz, de Muner, bióloga y cocinera con pasión por la alimentación natural y local, emprendedora de una marca de alimentos y bebidas fermentadas y participante de redes de economía solidaria. Hola, Scarlett. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Pues como sabrán, en esta ocasión vamos a enfocar nuestro programa en la fermentación como cultura alimentaria. Es por eso que me gustaría comenzar preguntándoles ¿qué es la fermentación? ¿Podrías, Scarlett, mencionarnos un poco sobre este tema? ¿Qué es la fermentación? La fermentación es un proceso natural, biológico, que forma parte de los ciclos de la vida de los organismos. Pues lo que sucede es que en la materia orgánica, en vez de descomponerse, pues al contrario, ¿no? En vez de crear putrefacción, se crea vida a través de microorganismos que van a empezar a transformar estos alimentos, pero ya no hacia la putrefacción, sino hacia la búsqueda de sabores más ricos, de poder obtener más nutrientes también, ¿no? Qué interesante. Arodi, desde la cocina, para un chef, ¿qué es la fermentación? Bueno, como bien lo dijo Scarlett, la fermentación es un proceso donde justamente partimos de esta actividad que surge de la materia y que puedes obtener otros organismos y que de esto se desprenden otros alimentos. O sea, básicamente es, como bien lo dijo, la vida creando vida, y esto creo que nos parece espectacular porque ha estado en todas las culturas del mundo hasta ahora y que gracias a eso también como seres humanos nos permite poder obtener diferentes nutrientes que se obtienen directamente de esto y que nos ayudarían para tener una mejor calidad de vida. Genial, muchísimas gracias. Sí, bueno, como ya mencionaron, la fermentación es un proceso químico en el que intervienen microorganismos como las bacterias y las levaduras, pero también me gustaría contar que este proceso fue descrito hace menos de 200 años por Louis Pasteur, cuando fue consultado por Napoleón III para resolver un gran problema que tenía la industria del vino en Francia. Mi duda aquí es, ¿hay diferentes tipos de fermentación para los alimentos, Scarlett?
Sí, hay diferentes maneras de fermentar, diferentes tipos de fermentaciones que suceden. La fermentación salvaje es de las bacterias y levaduras que están ya en las cáscaras de las verduras, de las frutas, ¿no? Y otro tipo de fermentación pues sería la controlada, ¿no? En la que nosotros ya tenemos un conjunto de microorganismos que esos ya sabemos que nos funcionan para crear cierto tipo de fermento. Otra manera de clasificarlas pues es a partir de los productos que se obtienen. Pueden ser las fermentaciones alcohólicas, por ejemplo, ¿no? La que sucede en el vino, en la cerveza, y las fermentaciones ácido-lácticas, que son las que suceden en las verduras, por ejemplo, Claro. ¿no? Hay otras maneras también, en la que sucede en la mantequilla, por ejemplo, se llama butírica, ¿no? Y así pues hay distintos tipos de fermentaciones. Yo creo que esas son como las más Básicas. Genial. Y el vinagre también, ¿no? La fermentación acética es la que producida por bacterias acéticas crean vinagre. Otra cosa que yo he escuchado mucho es el rol que juega la sal y la azúcar en la fermentación. Particularmente, Arodi, ¿cómo ves tú este asunto? ¿Qué rol juega la sal y el azúcar en los procesos de fermentación? Bueno, depende un poco el tipo de fermentación que vas a realizar, pero son dos grandes agentes que justamente nos permiten que las bacterias, en este caso los microorganismos, se puedan desarrollar mejor. Para obtener algunas fermentaciones acéticas o lácticas, pues buscamos más el tema del azúcar, ¿no? Porque es justamente la que te permite, esos microorganismos se la van comiendo y te van generando justamente este tema de la fermentación. Y la parte de la sal también se obtiene para algunas verduras principalmente. Por eso tenemos algunas conservas, tenemos algunos fermentos que se hacen desde hace muchos siglos, particularmente en Asia, en Europa, como las aceitunas, los pepinillos, que conocemos mucho en estas conservas, kimchi y otros más en Asia. Esto tiene que ver más con la sal, ¿no? Entonces, estos dos son estos grandes agentes que están presentes en muchos de los productos naturales y que permiten y benefician el desarrollo de estas bacterias. Pues ya se me empezó a antojar un poco los platillos que van mencionando, por eso me gustaría también saber y conocer un poco más, y también para que nuestros oyentes lo puedan saber, ¿cuáles son los platillos fermentados más conocidos en el mundo y de dónde, ¿no? Como de qué regiones particulares son? Scarlett, ¿nos podrías ilustrar un poco en esto? Pues así como nos compartía el chef, en Asia, pues principalmente, bueno, es que siento que ahí ha habido, se ha mantenido también más la tradición viva, ¿no? de este tipo de fermentos, como es el kimchi que mencionaba. Este está ganando mucha popularidad ahora por la cultura coreana, ¿no? Pero pues en realidad en Corea se consume desayuno, comida y cena casi todos los días. ¿En qué consiste? ¿Qué ingredientes trae El kimchi está hecho de verduras, está hecho de una col que se llama col napa, es una col alargada, además de rábano daikon, que es un rábano grande también, lleva zanahoria, lleva cebollín. Estas verduras van fermentadas en una salsa de ajo, jengibre, chiles y sal, que es el ingrediente que nos va a ayudar a crear ahí el control de la fermentación. Pero bueno, en el mundo hay muchísimos fermentos distintos, ¿no? En distintas regiones, ¿no? Pero yo creo que ahorita ese es como el que yo he sabido que es como el más famoso, yo diría. No sé si el más consumido, pero el más famoso. Bueno, ahora hablemos un poco del papel de las bacterias en la vida. Para los que no sepan, pues las bacterias son organismos unicelulares que se encuentran en todas las partes del planeta. Son vitales para los ecosistemas y también existen en el organismo humano. La mayoría no produce ningún daño, al contrario, algunas son benéficas. Solo una cantidad pequeña de especies causan enfermedades. Entonces, solo me gustaría hacer hincapié en que es importante dejar de ver las bacterias como enemigas y reconocer que tuvieron un papel fundamental en la evolución de la vida de nuestro planeta. Muy bien, ese es un gran tema, ¿verdad? Porque sí, como que abunda o predomina en la sociedad la creencia de que las bacterias son organismos que nos causan muchas enfermedades, o que todas, ¿no? Como que generalizamos en gran medida que son bichos que nos hacen daño. Pero ¿cómo podríamos nosotros ayudar
a que las personas puedan ser más conscientes de que hay bichos benéficos también para nuestra salud, para nuestro bienestar y nuestra alimentación, por supuesto. Scarlett, ¿cómo podríamos concientizar a las personas? Pues a mí me gustaría compartirles que somos más bacteria que humanos, para empezar, ¿no? Por cada célula que tenemos nosotros en nuestro cuerpo hay 8 bacterias. Ya somos organismos que estamos trabajando en conjunto, en simbiosis, ¿no? Ya no podríamos vivir sin ellas, para empezar. No podríamos digerir nuestros alimentos, ¿no? Muchísimas bacterias también cumplen las funciones de crear vitaminas, de crear nutrientes que nosotros necesitamos para la vida, ¿no? Entonces, mientras nosotros cuidemos esas bacterias benéficas, alimentándolas, cuidando nuestra alimentación, evitando procesados, evitando alimentos que nos dañen, podremos reforzarlas para que éstas también nos ayuden a reforzar nuestro sistema inmunológico y que podamos defendernos frente a las bacterias patógenas, ¿no? Las que nos hacen daño. Sin duda. Que en realidad, como dice la conciencia, no son tantas, ¿no? Son muchísimas más las benéficas que las dañinas. De acuerdo, muy bien. Es importante que podamos acercar a las personas a este tipo de alimentos, ¿no? Los fermentos. Quizás estos que hacen parte de culturas externas a la nuestra pueda haber una cierta resistencia. Creo que una forma de acercar a las personas a este tipo de alimentos podría ser empezar por lo más próximo, por lo más cercano. Y bueno, aquí tenemos al chef que nos ayuda, que nos podría mencionar. ¿Hay algunos alimentos fermentados en la cultura mexicana o en la regional en particular? Sí, de hecho, reforzando lo que decía Scarlett, como organismos que habitamos también en este mundo y en el universo mismo, estamos, nuestra vida son las bacterias, ¿no? Claro. O sea, básicamente vivimos esto. Y eso es algo que se descubrió desde mucho tiempo atrás en las diferentes culturas del mundo, no solamente en México, sino pues, en gran parte de lo que es el mundo habitado, ¿no? Sí. Y esto permitió la transformación de productos a alimentos, que no es lo mismo. Entonces, bueno, gracias a las bacterias y estos microorganismos se desarrollaron diferentes alimentos que han permitido que la población humana sobreviva. En México tenemos muchos datos sobre, y de hecho lo seguimos consumiendo, parece que no, porque no le hemos dado la importancia, pero son tan vigentes, pero son tan ancestrales que siguen estando ahí, particularmente los desarrollados a partir del maíz. En el maíz encontramos dos en particular ingredientes o alimentos que se han transformado como los atoles y los tamales. Por eso tenemos un vocablo náhuatl, que es el xoco, que particularmente significaría agrio, pero la traducción real sería fermento, nada más que no existía la conciencia del fermento. Entonces, ¿qué tenemos? Atoles agrios o chocoatoles que se beben desde mucho tiempo atrás, desde el que se descubre básicamente el maíz, ¿no? Se fermentan y esos han sido tan sanos y tan nutritivos que justamente se consumen en muchas poblaciones todavía de origen indígena. Las hemos ido desplazando justamente por lo que mencionamos hace rato, ¿no? La industria los desplaza, pero tenemos que voltear un poco a ver a las comunidades indígenas y a los pueblos serranos particularmente, porque ellos son muy sanos y que beben atoles agrios. Lo otro son los chocos. En la región Jalapa y toda la región central consumimos este tamal que es festivo, pero que realmente tiene una gran aportación alimenticia a través de la descomposición, digamos así, de la masa o el fermento de la masa, y que es muy benéfico, ¿no? Por el tema de la microbiota y demás. Y que es un alimento que además es ritual y es sagrado porque además te trae toda esta parte de purificación, de limpieza, tiene una intención, Wow. ¿no? Por eso es que en muchos pueblos se come el choco con el mole, porque es un tema como de reiniciarte también, ¿no? En esta conciencia. Lo siguiente es que sí tenemos muchos alimentos no tan salados, porque en México no tuvimos como esta cultura hacia lo salado, pero sí hacia las bebidas. Uno de los grandes aportaciones de México al mundo en los fermentos es justamente el chocolate. Por eso el chocolate, ¿no? Es un grano de cacao fermentado previamente que posteriormente da como origen el chocolate. El chocolate tiene justamente su fermento previo. Ahora lo tenemos también con el café. Por ejemplo, en el café lavado se tiene que obtener a partir del grano un fermento para, bueno, darle toda esta aportación que tienen los granos de café. Pero sobre eso también tenemos el pulque, por ejemplo, que ha sido una bebida que se sigue bebiendo, ¿no? Y que ha estado presente, pero fermentos de masa tenemos, por ejemplo, el tejuino, el tesguino, hay unos fermentos que se hacen con tuna en el Bajío, otros ahora más recientes con ciruelas, ¿no?
y muchos frutos que se han fermentado y que básicamente son bebidas. El pozol famoso, que se bebe también hacia el sur del estado y en otros estados de la República como Oaxaca, Chiapas, pues son parte de estos fermentos y que siguen vigentes. El tema es que siguen vigentes. No lo vemos de esa manera como un fermento, pero siguen siendo parte de la dieta mexicana. Genial. Entonces eso es súper importante porque como país lo seguimos disfrutando, lo seguimos comiendo y bebiendo. Genial. No, pues ya se nos antojó un montón, sobre todo el pulque. Habrá que probarlo, ¿no, Juan? Sí, seguro. Ahora me gustaría mencionar un referente de la fermentación de alimentos, que es Sandor Katz, un activista social que aboga por cultivar una relación más estrecha con las plantas, los animales y los microbios. Difunde la fermentación a través de sus libros y sus redes sociales. Si es que alguien se interesa en desarrollar estas prácticas, ¿es posible elaborar alimentos fermentados en casa, Scarlett? Sí, claro, es súper fácil. Yo les invito a que lo intenten. Es muy divertido una vez que le agarras también pues la onda de cómo funciona, empiezas a entender cómo funcionan esos ciclos de vida, ¿no? En realidad sí es muy sencillo. Yo les invitaría a probar tal vez los más fáciles primero, como los típicos, como los búlgaros de leche, ¿no? La kombucha también ahora está pues así como un poco como de moda, ¿no? Y también es bien fácil de hacer, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa aprender o quiere obtener el iniciador para hacer esos fermentos, con gusto pueden contactarme y yo les puedo compartir un poco para que pues sigamos creciendo en esta cultura de poder crear nuestra propia medicina, transformar nuestros alimentos desde nuestra cocina con recursos que tenemos a la mano, que no tiene que ser caro, no tiene que ser difícil, ni tan elaborado, ¿no? Claro. Hay procesos muy sencillos en donde podemos fácilmente acceder a ellos. Súper bien. También en este tema de los microorganismos, de los bichos en la salud humana, se ha hablado mucho de la gran cantidad de microorganismos que existen, ¿no? E incluso hay personas que tienen fobia a los microorganismos. ¿Cómo podemos lograr que estos miles de bichos que conviven en nuestro cuerpo seamos cada vez más conscientes de ellos, de lo benéfico que son para nuestra protección, para protegernos de enfermedades, para nuestra salud, para nuestro bienestar, para la absorción de alimentos? ¿Ustedes qué formas podríamos buscar para hacer conscientes a las personas de estos asuntos? Primero es que no hay que tenerles miedo, ¿no? Okay. De inicio. Lo que sí hay que conocerlos porque trabajamos con diferentes bacterias, organismos, y hay que saber qué uso tenemos que darles o qué vamos a emplear justamente para poder trabajar con ellos. De inicio, pues son las superficies o el tema de inocuidad, ¿no? Debes de ser muy cuidadoso con qué trabajas, dónde los vas a almacenar posteriormente, incluso los recipientes donde los vas a tener, porque puede que haya una contaminación posteriormente si no los trabajas bien, si no tienes el cuidado debido. Básicamente es como conocer con qué vas a trabajar, ¿no? Y por supuesto qué vas a ingerir. Hay cosas que, como bien lo decía Scarlett, puedes producir en tu casa sin ningún problema, sin mayor riesgo. Te digo, es una actividad que ha estado presente durante muchos siglos en la humanidad y cada vez hemos ido mejorando como la forma de hacerlo. Ahora tenemos posibilidades mucho más accesibles de poder realizar esos fermentos en tu casa, prácticamente con lo que tenemos. Claro. Siempre, ¿no? Desde reusamos algunos envases, generamos cosas en casa y pues lo tenemos ahí muy a la mano y siempre es una buena oportunidad para poder hacerlo. Entonces, también es un tiempo de empezar a aprovechar en el tema de la conciencia, el no desperdiciar, porque creo que es algo súper importante y tenemos que aprovechar justamente esto. Lo único que tenemos que hacer es aprender, conocer, acercarnos con quienes saben, como Scarlett, y pues empezar a trabajarlo sin miedo, ¿no? Yo creo que cuando le encontramos el gusto vamos a darnos cuenta de los grandes beneficios que podemos obtener justamente cuando nos metemos a este gran tema de la fermentación. Sí, seguro que sí. Otro asunto que ocurre también es que las personas creen que estos alimentos están dañados. Es como muy común que ocurra eso y la gente a veces no es tan consciente de que hay alimentos ultraprocesados como la comida rápida y demás que causan daños mucho mayores a nuestra salud. Como decía el chef, conocer qué es lo que estamos consumiendo, también regresar un poco a la raíz, ¿no? Claro. Recordar qué es lo que tomaban nuestros abuelitos, ¿no? ¿Qué es lo que ya se hacía antes de que existieran
todos estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Que están pues ahora repletos de conservadores, de colorantes, Claro. de sustancias que también nos están produciendo enfermedades, ¿no? Hay mucha gente con cáncer también, ¿no? Y al contrario, cuando estás consumiendo alimentos fermentados, hay algunos que incluso tienen propiedades que es todo lo contrario. O sea, en vez de deteriorar tu salud, va a mejorar. O sea, en vez de causarte cáncer, va a matar las células cancerígenas, ¿no? Pero es muy importante, pues, investigar, leer. Si me aviento a hacer la kombucha, pues investigar todo sobre la kombucha, Claro. ¿no? Y perderles el miedo, perderles la fobia, porque tenemos que tomar conciencia de que son parte de nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Claro que sí. Ahora sí hemos llegado a una sección muy especial de nuestro programa, que son pequeñas acciones, grandes cambios. Es un momento en el que nosotros invitamos a que ustedes, los expertos, puedan compartir con los oyentes así pequeñas acciones que las personas pueden hacer desde casa o en sus hábitos y que los podría conducir a tener una alimentación más saludable. Por ejemplo, Arodi. Creo que es súper importante incluir nuevamente en nuestra dieta los atoles. Sí. Son un gran alimento además, pero sobre todo el tema del atole agrio fermentado, Ok. que hay que quitarnos la idea de que fermento es descompuesto. No, es todo lo contrario, es un gran alimento. Y esto nos preguntamos ahora por qué padecemos mucho gastritis, por ejemplo, la mayoría tenemos un tema ahí con nuestro estómago. Tomar atole fermentado todos los días puede ayudarnos a mantener esta calidad de vida en nuestro organismo, en nuestro estómago. Entonces, ese tip, hagamos atoles. De acuerdo, muchas gracias. Scarlett, ¿alguna pequeña acción que nuestros invitados puedan hacer? Probar. Probar. ¿ok? Anímense a probar, anímense a abrir su mente también para probar texturas distintas, sabores distintos, experiencias distintas, ¿no? Cuando vayamos a distintos lugares en México, pues probar qué es lo que hacen ahí, ¿no? Buscar los alimentos fermentados en esos lugares y atreverse a probar. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa, el tiempo se ha pasado bastante rápido, pero antes de irnos me gustaría escucharte, Conciencia, ¿tienes algo que decirnos? Sí, Juan, de hecho toca la frase del día que nos invita a la reflexión. Esta frase es de Lynn Margulis, una valiente científica estadounidense que difundió su teoría de la evolución a pesar del rechazo del sector científico dominante porque aportó ideas diferentes al paradigma de Darwin. Ella murió en 2011 y dijo: "La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian". Interesante, ¿verdad? Necesitamos más simbiosis. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a las personas que nos han escuchado, los invitamos en que nos vean en próximas emisiones y recuerden, ser consciente está en tu mente, pero la acción es tu decisión.